La gustación, el sentido del gusto, es evocada por receptores que constan de las papilas gustativas en forma de barril, ubicadas principalmente en la superficie dorsal de la lengua. Cada papila gustativa consta de 50 a 100 células epiteliales especializadas con microvellosidades largas que se extienden a través del poro en la papila gustativa hacia el ambiente externo, donde están bañadas en saliva. Aunque estas células epiteliales sensoriales no son neuronas, se comportan como tales. Quedan despolarizadas cuando se estimulan de manera apropiada, producen potenciales de acción y liberan neurotransmisores que estimulan neuronas sensoriales relacionadas con las papilas gustativas. Debido a esto, algunos científicos clasifican las células gustativas como células neuroepiteliales. Papilas gustativas están situadas principalmente dentro de papilas epiteliales, mismas que incluyen papilas fungiformes sobre la superficie anterior de la lengua, papilas circunvaladas sobre la superficie posterior de la lengua y papilas foliadas a los lados de la lengua. La información respecto al gusto se transmite desde las papilas gustativas en las papilas fungiformes por medio de la rama del nervio facial, cuerda del tímpano, y desde las papilas gustativas en las papilas circunvaladas y foliadas mediante el nervio glosofaríngeo. Estos nervios transportan información del gusto hacia un núcleo de neuronas de segundo orden en el bulbo raquídeo. Desde ahí, estas últimas se proyectan hasta el tálamo, que sirve como el tablero de mando para dirigir información sensorial hacia la corteza cerebral. Las neuronas de tercer orden desde el tálamo transportan información de gusto hacia la corteza gustativa primaria en la ínsula, hacia la corteza somatosensorial de la circunvolución poscentral dedicada a la lengua. La información también se envía hacia la corteza prefrontal orbitofrontal, que es importante para las asociaciones de gusto y la percepción del sabor. Las células epiteliales especializadas de las papilas gustativas se conocen como células gustativas. Se reconocen 4 diferentes de gusto: salado, ácido, dulce y amargo. Cada papila gustativa contiene células sensibles a cada categoría de su gusto. Cada célula gustativa activa una neurona sensorial que transporta información específica para una sola modalidad de gusto. El sabor salado de la comida se debe a la presencia de iones de sodio o algunos otros cationes que activan células receptoras específicas para el sabor salado. Diferentes sustancias saben saladas al grado en que se activan estas células receptoras particulares. El sodio pasa hacia las células receptoras sensitivas a través de canales en las membranas apicales. Esto despolariza las células y hace que liberen su transmisor. Como quiera que sea, el anión relacionado con el sodio modifica lo salado que se percibe a un grado sorprendente. El cloruro de sodio sabe mucho más salado que otras sales de sodio, como el acetato de sodio. Hay evidencia de que los aniones pueden pasar a través de las zonas de oclusión entre las células receptoras y que el anión cloro pasa a través de esta barrera con mayor facilidad que otros aniones. Esto probablemente se relaciona con la capacidad del cloro para impartir un sabor más salado al sodio que los otros aniones. El sabor ácido, al igual que el sabor salado, se produce por movimiento de iones a través de canales de membrana. No obstante, el sabor ácido se debe a la presencia de iones de hidrógeno. Todos los ácidos, por ende, saben ácidos, y el grado de acidez corresponde a la disminución de pH dentro de las células gustativas. En contraste con los sabores salado y ácido, los sabores dulces y amargos se producen por la interacción de moléculas de sabor con proteínas receptoras de membrana específicas. Las 3 modalidades de gusto restantes serían
dulce, amargo y umami. Estas comprenden interacciones de las moléculas de sabor con receptores de membrana acoplados a proteína G. La capacidad de los receptores de dulce para responder a una amplia variedad de moléculas orgánicas, al parecer se debe a la presencia de múltiples sitios de unión al ligando en las proteínas receptoras. La mayoría de las moléculas orgánicas, en particular los azúcares, saben a dulce en grados variables cuando se unen a los receptores acoplados a la proteína G en las células gustativas, que serán las aficionadas, para detectar un sabor dulce. El umami es el sabor más recientemente descubierto, ya que evoca una sensación sabrosa a carne, ya sea a una proteína, y es una modalidad de gusto atractiva. En los humanos los receptores de umami están acoplados a proteína G, pero estos solo se activan por la unión de los aminoácidos L-glutamato y L-aspartato. La disociación de la subunidad de la proteína C de la glucina activa sistemas de segundo mensajero, lo que lleva a la despolarización de la célula receptora. La célula receptora estimula y a su vez activa una neurona sensorial asociada que transmite impulsos hacia el encéfalo, donde se interpretan como la percepción de gusto correspondiente. Todos los receptores de sabor dulce y amargo actúan por medio de proteínas G. Las proteínas G activan el desarrollo ciclasa, lo que produce AMP cíclico.